Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches, gusto de saludarlos, espero se encuentren bien. Siempre con la bendición de nuestro Padre Celestial, a quien le pido en este momento de corazón que todo lo que diga sea de manera correcta para no traer más confusión. Y todo esto se lo pido a través de su Hijo Jesucristo el Salvador, amén. Bien, vamos a continuar con el video que se cortó a los 27 minutos, el que he compartido hace unos días. Ojalá que lo hayan visto que está bueno, está bueno. Gracias a Dios estos últimos videos están saliendo bien. Sí, tenemos que ir mejorando poco a poco. Ya habrá un poco más de tecnología, pero por el tema laboral solamente tengo a la mano un teléfono, el cual utilizo y es una bendición para mí. Hay un tema que quedó pendiente acerca de completar la explicación de la famosa costilla de Adán y decir la verdad. Sí, pero antes de tocar ese tema quiero iniciar por compartirles algo que me ha llamado mucho la atención, pero que me lleva a una conclusión. Que quede bien claro que todo lo que digo, ok, es de acuerdo a los estudios que he hecho, sí, y son hipótesis que por lógica salen a la luz, pero que tienen mucha relación con lo que dice, con lo que no nos dice la Biblia, pero que nos aclara más el concepto general de la creación para adelante, para entender qué papel juega cada persona o cada personaje desde Adán hasta Jesús. ¿Sí? Esa es la parte principal. Bien, en el video de INRI les mencioné que había una palabra reis que significaba pureza, significaba pureza, transparencia, lealtad, ¿ok? Y al mismo tiempo lo relacionaban con una palabra que solamente se usa para las mujeres que no han tenido esposo y se mantienen aún vírgenes. Pero en este caso, esa palabra es tan pura, la palabra virginal es tan pura, que se puede referir tanto a un hombre como a una mujer. Acá solemos usarla o la solemos mal emplear cuando le decimos a un muchacho si es virgen o no, porque todavía no ha conocido mujer o no ha tenido relaciones. Aún un muchacho de... Bueno, ahora los muchachos lo tienen de repente quizás a los 14. En mi época recién se tenía pues a los 17, quizás 16, por ahí, ¿no? Pero, y no profundizo más por un tema de respeto, pero esta última generación ha salido muy avispada, muy despierta. Entonces, los muchachos ya tienen actividad sexual desde muy jóvenes. Y las niñas también. Entonces, la palabra virgen se relaciona para la persona que no ha tenido relaciones más a la mujer, pero también se usa de una manera capciosa para el hombre. Pero en el Evangelio, y esto es algo nuevo, en el Evangelio se usa para explicar la pureza de una persona. O sea, la pureza de una persona, la transparencia de corazón, ¿okay? El crecimiento del alma que lleva a un estado muy alto y la lealtad con Dios que puede verlo cara a cara, te hacen una persona muy especial y se le suele llamar una persona virgen. Eso dice el Evangelio, no lo invento yo. ¿Ya? Y esta palabra viene desde la época de los egipcios. ¿Ok? Eso lo mencioné en el video de INRI, ojalá que lo hayan entendido. Y de ahí nacen los famosos seres o personajes trasladados, ¿ok? O transmutados, mutación, transmutación, ¿ok? ¿Qué cosa quiere decir? De que ese personaje es llevado en cuerpo y alma al lado del Padre porque puede verlo cara a cara, porque ha sido leal, y tiene la oportunidad de volver a nacer como sea necesario. Dios es tan perfecto que si es necesario que ese personaje fue hombre, pues nazca como mujer. ¿Y por qué lo menciono? Acá vamos con el punto. ¿Sabían ustedes que en el Antiguo Testamento también existe una Ana, como existe en el Nuevo Testamento, que es la madre de Jesús? ¿Sabían ustedes que la mamá del profeta Samuel, un profeta poco mencionado, ok, pero que jugó un papel muy importante al nombrar o al ser rey de Israel, ok, pero lamentablemente sus hijos fueron desleales con Dios
y tuvo que ser cambiado y fue puesto el rey Saúl, seguro que has escuchado hablar de él, ¿ok? Que también por un tema de genética o de descendencia no duró mucho en ese reinado, tuvo que ser cambiado. Pero Samuel es un personaje no muy conocido, conocemos a los 12 apóstoles, ¿ok? Pero es considerado un profeta muy importante en su época. Pero lo más curioso de esto, y escúcheme bien, es que las historias de Samuel y María coinciden. Coinciden con el nombre de los padres. Los padres de Samuel fueron Ana y Joaquín. Los padres de María se llamaron Ana y Joaquín. La mamá, Ana, también era una mujer estéril y le pidió al Creador, al Todopoderoso, en la puerta de un tabernáculo, de una sinagoga, como quieran llamarle, ¿ok? Le pidió al Padre Celestial que le permita tener un hijo y le ofreció entregarlo, ¿ok? Para que lo sirva. Esa fue la promesa que él hizo, hacer de él un servidor de Dios, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó con Ana, la mamá de María? Fue una cosa igual. También era una mujer que no tenía descendencia, ¿ok? Pero que su deseo por ser madre hizo que también hiciera lo mismo, ¿ok? Y el papá de Ana, de María, también se llama Joaquín. Entonces, ese personaje, Samuel y María, ¿ok? También son puestos en un tabernáculo y entregados al sacerdote para que desde muy niños los preparen para llevar una vida digna y servir al Padre Celestial. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay estos dos personajes y la historia se repite? La pregunta del millón de dólares. Entonces hay que buscar una respuesta. Y la única respuesta que hay, ¿ok? Desde mi punto de vista, es entender, ¿ok? Con más claridad lo que significa la palabra transmutado o trasladado, ¿ok? Que la menciono en el video anterior. ¿Ok? Mutación quiere decir cambiar de forma, ¿ok? Y de aparecer nuevamente como Dios crea necesario. Entonces, ¿por qué no pensar? Porque María también fue una profetisa. María se caracterizaba por tener dones como los de un profeta. Ella era evidente, ella tenía el poder para curar por imposición de manos, ¿ok? Ella tenía el don de lenguas, el don de sanación, al igual que un profeta hombre, porque fue preparada en un tabernáculo, al igual que Samuel. Entonces, curiosamente, desde mi punto de vista, ¿ok? María pudo nacer, ¿ok? Pudo ser un ser trasladado, pudo ser Samuel, ¿ok? Que mutó, o que se convirtió, o que nació nuevamente en María. ¿Por qué? Porque Samuel no pudo cumplir su ciclo de vida, ni pudo realizarse como padre, porque sus hijos no fueron leales a Dios. Entonces, ¿por qué nacemos nosotros? ¿Por qué nacemos nuevamente nosotros? Porque no hemos cumplido el ciclo. Cuando no haces que la familia entera entienda que la única manera de estar al lado del Padre es estudiando la verdad de la palabra, pues lamentablemente vuelves a regresar. Entonces, la misericordia y el amor del Padre es tan grande que le dio la oportunidad nuevamente para que nazca. Y cabe la posibilidad que haya reencarnado, ¿ok? O que haya nacido en María. Y María, si pudo completar su ciclo de vida porque le entregó al Creador, al Salvador.
y dio su vida por nosotros. Entonces ahí viene la realización de ella. Por eso que se dice que tuvo a Jesús aún siendo virgen. ¿Me dejo entender ahora? Es una hipótesis. ¿Ok? Porque es importante ir entendiendo que la Biblia se repite, porque ustedes seguro no sabían que había una Ana en el Antiguo Testamento, mamá de Samuel, con un esposo llamado Joaquín, y hay una Ana en el Nuevo Testamento, que es mamá de María, con el papá Joaquín, y las historias se repiten. ¿Por qué? Porque hay un mensaje. Y este mensaje posiblemente se trate de poder entender eh, eh, con más claridad lo que significa un ser trasladado o transmutado, esa transmutación que hay. ¿Sí? Es igual como pasó con Moisés con Elías, que subieron en cuerpo y alma, ¿ok? Y después bajaron reencarnados en otra persona. Porque no se olviden que hubo una dispersión o hubo una confusión, ¿ok? En la genética desde Adán, porque Set no pudo completar. Me dejo entender, entonces el Padre Celestial tenía que de una u otra manera, ¿ok?, volver a mandar a esos seres que ya habían cumplido y que tenían conocimiento de la verdad para que cumplan su ciclo de vida. ¿Ok? Eso es mi hipótesis y es lo que he podido deducir estudiando el Evangelio. ¿Ok? Entonces, con esto queda un poco más claro lo que significan los seres trasladados. ¿Ok? Si alguien por ahí tiene otra hipótesis o me quiere rectificar, bueno, es por eso que a María se le considera virgen. Que quede de lado si tuvo relaciones o no. Virgen se refiere a la pureza, a la transparencia y a la lealtad y a la valentía, que tanto Samuel como ella coincidentemente la tuvieron. Y tuvieron a los mismos padres. ¿Ok? La única diferencia fue que los hijos de Samuel no salieron leales. El hijo de María sí, y eso era lo que se busca. ¿Me dejo entender? Entonces vamos entendiendo lo que significa bien los seres trasladados. Y he tomado a Samuel y María para que se me entienda un poco mejor. Estaba viendo cómo poder explicarles y espero que me hayan entendido mejor y haya quedado un poco más claro. ¿Sí? Ahora, con esto no estoy diciendo para nada que no se le mencione ni se le considere la madre salvadora porque trajo al mundo al Creador. Ella es nuestra madre, la madre del Salvador. ¿Ok? Hay que reconocerla como tal, hay que ponerla en el lugar que tiene, ¿ok? Virginal, ¿sí? En el lugar que tiene virginal. Olvidémonos, porque es un tema tabú, ¿ok? Si tuvo relaciones o no. La palabra virginal se refiere, les vuelvo a repetir, ¿ok? Y se usa mucho con los seres que tienen esta mutación o son trasladados de una época a otra y vuelven a nacer. ¿Ok? Entonces, para que me entiendan mejor, si no han visto el video, los invito a que vean el video, lo que se encuentra en la palabra INRI, el anterior video, y van a entender por qué ahí les hablo mejor. Ahí les menciono el punto de inicio de este video, ¿ok? Y del inicio y de la explicación que les estoy dando en este momento. Sí, entonces queda claro por ahí. Ahora, viene algo muy particular o muy curioso. Recuerda que les mencioné acerca de la costilla de Adán, la famosa costilla de Adán. Ok. ¿Recuerdan ustedes que les mencioné los seres andróginos, que eran como los siameses? Costilla en hebreo significa costado. ¿Ok? Costado. ¿Ok? Entonces, dos cabezas, pero un solo cuerpo. Es el costado. ¿Ok? Entonces, según lo que he recopilado, ¿ok? Hay dos hipótesis, pero las dos tienen algo en particular, que es el famoso hueso. ¿Qué hueso se le saca a Adán para crear a la mujer? ¿Para crearla o para separarla? ¿Ok? Ese es un tema que vamos a dejar, o es una pregunta que vamos a dejar al aire, sin responderla,
¿ok? Porque no quiero que se piense que estoy forzando a que se me crea. No, yo no tengo la última palabra. Ustedes la tienen porque ustedes deciden y son lo suficientemente inteligentes para buscar información y llegar a una conclusión. ¿Ok? Entonces hay dos versiones, pero las dos versiones tienen algo en particular. Y acaba el tema. ¿Qué hueso le sacan a Adán? Para terminar de hacer a Eva, ¿ok? No se olviden que hay una separación, o para crearla. ¿Qué hueso le sacan de Adán? Les pregunto algo. ¿Por qué las morsas o las ballenas se caracterizan por tener el miembro masculino más grande del mundo? Y no estoy siendo malcriado, ¿eh? Ni quiero que se piense que estoy desviando, que estoy siendo vulgar en un video tan importante y tan especial, donde tiene que haber mucho respeto. Sino que les pregunto esto porque la mayoría no lo sabe. Y si lo saben, pues los felicito. Si no lo saben, yo les explico. ¿Sabían ustedes que los primeros habitantes de la Tierra, muy aparte de las costillas, tenían un hueso, que era un hueso dentro del glande, dentro del órgano reproductor masculino? Tenían un hueso en el pene. Lo que tiene la morsa o la ballena, que son los animales que tienen el miembro viril, el miembro masculino más grande, son huesos. No es un músculo como todos los hombres lo tenemos ahora, no, es un hueso. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde nace o quiénes fueron los primeros habitantes quienes tuvieron ese hueso? Los simios. Los simios, los monos, los chimpancés y los orangutanes tuvieron ese hueso en el pene. ¿Qué cosa hacía ese hueso? Que no tenga necesidad de tener erección para tener relaciones. Es por eso que desde los animales, desde los monos, vemos que ellos cometen la poligamia, porque es un instinto animal el que tiene uno, ¿ok? Teniendo ese hueso en el pene, porque va a ser o va a aparentar tener una erección pues prolongadísima. Entonces, el sexo opuesto, que es el sexo femenino, o las monas, lógicamente que les va a llamar la atención porque no dejan de tener ellas también hormonas femeninas que ante un hecho así, pues se comienzan se ponen curiosas, vamos a llamarle. ¿Ok? Y estoy diciendo esto ¿por qué? Porque desde ahí nace la poligamia. Porque primero fueron los chimpancés, los orangutanes y los chimpancés los que tuvieran este hueso peneano. Se llama el hueso peneano. Entonces lo que hicieron fue sacar el hueso peneano a Adán, ¿ok? Y crear a la mujer. Ese fue el hueso que le sacaron. No le sacaron un hueso de la costilla. No. Es más, antiguamente, en unos lugares muy especiales, habían hombres que tenían un miembro bastante prolongado, ¿ok? Y que se le llegó a llamar hasta báculo. Y no estoy bromeando. ¿Ok? Entonces, al hueso que le sacaron a Adán fue el hueso peneano para formar a la mujer. Pero también consideremos que los huesos también tienen ADN. Por eso que yo les adelanté en el video pasado y les dije, le sacaron una hélice. Porque tiene pues una forma de hélice. Ustedes buscan en internet una parte de la hélice. La hélice que son dos báculos cruzados o dos palos cruzados o una X. Por eso que se llama hélice. Entonces le sacaron una hélice y alteraron, ¿ok?, el ADN, porque el hueso tiene ADN. ¿Ok? Entonces crearon o completaron la formación de la mujer, ya sea dividiéndola, ¿ok?, como ser andrógino que era, porque no nos olvidemos que hay dos versiones
en el Evangelio. La primera dice, y Dios creó al hombre y a la mujer a la imagen y semejanza de Dios. Pero sin embargo, dice después, ok, que fue creado de manera indistinta. Entonces, por eso le digo, cualquiera de las dos versiones, ok, el resultado es el mismo. El hueso que usaron no fue otro que el hueso peniano. Es por eso que hay una alteración genética en Adán, ok, deja de tener ese hueso y se convierte en un hombre común y normal como somos nosotros. Pero acá viene otro problema, ok, no fue extirpado de manera total. Me dejo entender, ha ido desapareciendo conforme ha ido evolucionando el hombre. ¿Ok? En el chimpancé en estos momentos todavía existe ese hueso espinoso, pero es el hueso, el tamaño del hueso es bastante reducido. Entonces también entendemos ahora por qué los hombres antiguos, posiblemente esta sea una explicación por qué su instinto depredador, como los simios, de tener más de una mujer. Pero el fondo de esto está en que cuando le sacan el hueso a Adán y se lo ponen a Eva, viene la parábola o el mensaje que dicen, desde este momento será hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y acá va la ley del matrimonio. Por eso el matrimonio por la eternidad, ¿me van entendiendo? Porque ya son uno solo. Porque gracias a ese sacrificio que pasó a Adán, de que le saquen el hueso, ¿ok? Que iba a ser un gran problema, que iba a ser un gran problema y que te iba a traer muchas consecuencias de poligamia y todo ese tema, ¿ok? Nuestro Padre Celestial ya había pensado en todo, entonces con ese hueso crean a Eva. Por eso que se dice, los dos tienen que ser uno, y uno solo también con el Padre. Genéticamente alteraron el ADN de Adán, porque el hueso tiene ADN. ¿Ok? Pero vamos también a la tecnología, ¿ok? Y a la ciencia, la biología y todo lo que se refiere a la medicina para hacer ese tipo de operación, ese tipo de creación y de completar conforme pasen los años, ¿ok? Hacer el hombre a la perfección. Qué increíble. Cuando yo estaba leyendo ayer, me parecía mentira, pero lo que pasa es que nosotros tenemos la mala costumbre de escuchar lo que nos dicen y no leer más, o si leemos no entendemos. Y para que se entienda mejor, los invito a que lean el Génesis del 20 al 25 y van a darse cuenta de que lo que les digo tiene mucho sentido. Por eso que nace esa frase, desde este momento serás hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y seremos uno solo, porque ya, gracias a ese hueso, a ese sacrificio que le hacen a Adán, que era necesario, ¿ok? Entonces crean a la mujer. De cualquiera de las dos maneras, la pueden haber creado o la pueden haber completado separando el ser andrógino que era. Eso ya depende de cada uno. ¿Ok? Entonces, ya estoy en 23 minutos, sí, y no quiero que se corte. Entonces, con esto estoy completando la parte de lo que se refiere al matrimonio por la eternidad, porque ya sabemos por qué nace, y desde aquí nace la ley del matrimonio. Porque dice que el hombre y la mujer dejarán a su padre y a su madre por hacerse uno solo. Ok, entonces, desde acá nace, y ahora ya entendemos por qué. Y ahora también entendemos que el cura, y no estoy criticando, sino desde mi punto de vista, cuando dice vamos a unirlos ante Dios, yo creo que esa palabra ante debería cambiarla y explicar bien que la unión es con Dios, para que haya un poco más de conciencia. En la misa no se dice, no, vamos a unirlos ante Dios, no, vamos a unirlos con Dios. Porque esa es la finalidad del matrimonio, ser uno solo con el Padre. Interesante, ¿no?
Son dos temas que era necesario tocar para que vayan entendiendo un poco mejor el Evangelio, ¿sí? Y para que vayan teniendo más claridad en cuánto respeto se merecen desde el Creador, dándole su lugar y no usando, bueno, es otra recomendación, no usando nombre alguno, sino dirigiéndote al Creador, como Padre Celestial que es, ¿ok? Y al Hijo como unigénito, como Jesucristo, como el Salvador. Si no dominan el judaísmo, no imiten ninguna, el usar palabras o nombres que no entiendan ni sepan pronunciar, porque una letra mal dicha cambia todo y es otro significado. El poder de las letras hebreas es un poder que no tienen idea, es más grande que el universo, o llamas al universo mismo. Entonces, si por ahí hay una mezcla en la cual llamas o haces alterar algo, ¿ok? Porque no se olviden de que los rabinos tienen tanto conocimiento que podían alterar las leyes de la naturaleza. La persona que domina este tipo de letras puede llegar a alterar las leyes naturales. Es por eso que Moisés abre el mar. Es por eso que Moisés abre el mar, porque está yendo contra la naturaleza misma. Teniendo esa preparación de sumo sacerdote, ¿ok? Y teniendo la preparación directa del Padre, él sabía lo que tenía que hacer, la palabra que tenía que mencionar, el ritual que tenía que seguir. Por eso que él abre las aguas. ¿No lo sabían? Bueno, ahora ya lo saben. Entonces, preferible mencionarlos como nos han enseñado y no imitar hasta que no tengamos conocimiento de lo que significa, cómo se escribe, cómo se pronuncia principalmente. Ahorita se me corta, cuídense bastante, que Dios me lo bendiga.